Hoy quiero mostrarles un modelo de IA que redefine lo que significa ver y comprender el mundo digital. El GLM 4.6 Summito combina visión avanzada, lectura profunda de documentos, análisis de videos largos y la capacidad de ejecutar acciones de forma inteligente, todo en un solo sistema multimodal. Interpreta diapositivas, tablas, códigos, capturas de pantalla y videos de manera directa, sin conversiones intermedias, entregando respuestas más precisas y contextuales. Y en este video vamos a ver cómo funcionan estas capacidades en la práctica y por qué tanta gente está considerando el GLM 4.6b como un nuevo hito para los modelos de IA abiertos. Ojo, se puede usar sin tener que pagar nada. Pero antes, suscríbete al canal, y para ver los videos sin anuncios, solo haz clic en el botón Hazte miembro. ¿Listo? Entonces, vamos al video. Bueno amigos, hoy quiero hablar con ustedes sobre este nuevo modelo que fue anunciado aquí por el equipo de SAI. GLM 4.6, UMPE modelos multimodales de código abierto con el uso de herramientas nativas. Escuchen esto. Hoy presentamos oficialmente y ponemos a disposición como código abierto la serie GLM 4.6 UMPE. Esta es la iteración más reciente en modelos de lenguaje multimodales de gran escala, modelo. El lanzamiento incluye dos versiones, el GLM 4.6 UMTE, modelo básico diseñado para escenarios en la nube y clústeres de alto rendimiento, y el GLM 4.6G Flash 9B, el modelo ligero, optimizado para implementación local y aplicaciones de baja latencia. El GLM 4.6 UMB amplía su ventana de contexto a 128.000 tokens en el entrenamiento y alcanza un rendimiento de última generación en comprensión y razonamiento visual entre los modelos con escalas de parámetros similares. Entonces, ¿cuál es el gran truco, la gran ventaja de este nuevo modelo? Está justamente aquí en la letra B, porque el modelo GLM 4.6 ya existía. Ahora la B es de visión, o sea, este nuevo modelo puede ver mejor. Ya les voy a mostrar cómo funciona todo esto y cuáles son las capacidades de esta nueva inteligencia artificial. Luego continúan aquí hablando sobre el uso de las herramientas multimodales nativas. El uso de herramientas tradicionales en LLMs, sistemas de gestión de aprendizaje, generalmente se basa en texto puro, requiriendo múltiples conversiones intermedias al tratar con imágenes, videos o documentos complejos. Un proceso que puede llevar a la pérdida de información y aumentar la complejidad del sistema. Entonces, resumiendo, es un modelo que ve mejor. Él puede visualizar la imagen sin tener que primero transformarla en texto. Y luego siguen aquí con las capacidades y escenarios. Comprensión y creación de contenido Rich Test. Ahí en el video demuestran exactamente eso. Aquí tienes un archivo en PDF y se le pide a la inteligencia artificial que interprete lo que está dentro de ese archivo. Y no solo logra identificar lo que está escrito, sino que también separa las imágenes. Este otro ejemplo aquí es fantástico. Lo llamaron búsqueda visual en la web. Entonces vean lo que sucede aquí en este video. Tiene la suela del tenis, tiene la marca ahí, Nike. Entonces hace lo siguiente, pide identificar y buscar otras imágenes de ese tenis, pero desde ángulos diferentes. Y entonces la inteligencia artificial logra identificar el tenis solo por la suela y trae aquí otras imágenes con el contexto escrito. Entonces eso es interesante porque logra encontrar imágenes correspondientes, aunque esa imagen esté en posiciones y ángulos diferentes. Otra cosa que dicen aquí es que se puede usar este modelo para clonar sitios web. Entonces vas ahí, tomas una captura de pantalla y le pides a la inteligencia artificial que copie ese sitio. Él va a crear el código, te va a traer el resultado, una copia de esa página. Y a partir de ahí puedes pedir mejoras, como por ejemplo, insertar el modo oscuro, cambiar la fuente, cambiar el título, poner otras imágenes. En fin, la base es la captura de pantalla, y con el resto puedes interactuar con el modelo y pedirle que agregue esas mejoras. Entonces, aquí muestran varios ejemplos. Voy a dejar ese enlace bien puesto aquí en la descripción de este video, por si quieren informarse más sobre este tema. Bueno, ¿y dónde se puede acceder a este modelo? Como es de código abierto, está disponible aquí en Hugging Face. Entonces puedes descargarlo y ejecutarlo directamente en tu computadora. Recuerda que no se puede hacer eso usando la laptop de Shusha. Entonces necesitas tener una máquina mínimamente potente para poder ejecutar estos modelos de inteligencia artificial localmente. Principalmente teniendo una tarjeta de video dedicada, porque si no tienes eso no va a funcionar. Te vas a frustrar porque vas a descargar el modelo.
Es un modelo grande que va a ocupar bastante espacio en tu computadora y cuando intentes ejecutarlo no va a funcionar, así que pongan atención a eso, porque aquí en Hugging Face también muestra cuáles son las especificaciones mínimas para que puedas ejecutar modelos de este tipo. También puedes descargar este nuevo modelo directamente del repositorio de la empresa aquí en GitHub. Y aquí te muestran exactamente el paso a paso que debes seguir para proceder con esta instalación, incluso con los requisitos mínimos para tu máquina, tanto para la versión 106B como para la versión 9B. Para la 9B, que es la más básica, vas a necesitar una tarjeta de video que tenga entre 18 y 20 GB de RAM, o sea, memoria de video. Entonces, eso normalmente significa una GPU como una RTX 3090 o 4090. Ahora, si quieres instalar el modelo 106B, que es el más avanzado, que ellos llaman aquí Full Power, ahí vas a necesitar una tarjeta de video, y esa es solo de nivel profesional, nivel industrial, con una variación de 110 a 120 GB de memoria de video, o sea, de RAM, y eso va a corresponder a múltiples GPUs. A 100 o 3090 y 4090 con NVLink. Entonces vas a tener que tener prácticamente una granja de GPUs para poder correr ese modelo más avanzado. Entonces, para la mayoría de las personas, la forma más sencilla de probar el nuevo modelo es en su versión en línea. Voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este video. Entonces vamos, que ahora les voy a mostrar lo que se puede hacer con el GLM 4.6Q. Para empezar, solo hay que hacer clic aquí en el selector de modelos. Fíjense que tenemos GLM 4.6, GLM 4.5 y el GLM 4.6B. Ese es el que vamos a seleccionar. ¿Y dónde están las herramientas de visualización? Aquí abajo. Mira, aquí las tengo. Reconocimiento visual, escaneo OCR, informe visual, comprensión de video y replicación de interfaz de usuario. Entonces, todas estas funciones aquí están relacionadas con el sistema de visión del nuevo modelo. Aquí en las herramientas tengo reconocimiento de imagen, procesamiento de imagen, búsqueda con imágenes o texto y también comparación de productos y precios. Entonces, si quieres usar esa función, solo tienes que seleccionarla. Entonces vamos a ver cómo funciona aquí la función de reconocimiento visual, o sea, el reconocimiento visual. Así que, si quieres usarla, solo tienes que hacer clic. Automáticamente ya aparece aquí que la función fue activada. Ahora voy a subir mi imagen aquí. Entonces, esta es la imagen que estoy usando. Ahora voy a pedir lo siguiente. Esta es una foto del grupo del elenco de Stranger Things. ¿Podrías identificar a la actriz que interpreta a la protagonista Eleven en la foto? Destácala para mí y también proporciona información sobre otros papeles que ella ha realizado en el cine y la televisión. Una vez hecho esto, lo voy a enviar. Y aquí lo muestra. La actriz que interpreta a la protagonista Eleven en la foto es Millie Bob Brown. Voy a destacarla en la imagen para ti. Y entonces él puso este rectángulo amarillo justamente para destacar a Millie Bob Brown. Y luego continuó aquí. Mira, información sobre Millie Bob Brown. Papel principal en Stranger Things. En el cine, Godzilla, Godzilla vs. Kong. Enola Holmes 2. Y luego los papeles que interpretó en la televisión. Entonces notaron la capacidad de este modelo. Él tomó una imagen, hizo la identificación y más que eso, utilizó esa imagen para hacer una búsqueda en internet y traerme el resultado. Ahora vamos a la segunda función. Vamos a probar ahora el CRS-Scan. Entonces voy a activar aquí la función. Voy a subir aquí una imagen de una factura o de un ticket de compra que tengo aquí en casa. Miren, este es el cupón y ahora voy a escribir mi prompt. Describe lo que ves en este ticket de compra y calcula cuál sería el cambio devuelto por el establecimiento si yo hiciera el pago con un billete de 50 reales. Voy a enviar. Mira, para calcular el cambio, primero identificamos los valores en el ticket de compra. Valor total, 5 reales con 99 centavos. Valor pagado, 50 reales, 50 reales, 50 reales. Él hizo el cálculo del cambio y lo trajo aquí. Por lo tanto, el cambio devuelto sería de 44,01. Es exactamente eso. Vean este otro ejemplo que está disponible aquí en la plataforma. Ellos subieron la imagen de esta tabla aquí, que tiene texto en inglés y chino. Se pidió aquí identificar el contenido que estaba en la tabla en formato de imagen y después hacer la conversión al formato HTML. Y vean el resultado que trajo aquí. Entonces, tomó esa imagen que era la fotografía de una tabla y transformó esa fotografía en una tabla funcional en HTML. Entonces noten las posibilidades de este nuevo recurso. Puedes tomar una foto de una tabla, de una factura o de un recibo y pedir que transforme esa imagen en algo funcional como código HTML. Ahora vamos a probar este recurso aquí, Visual Report. Entonces tengo estos dos archivos en PDF.
con 16 páginas bastante complejo, y este otro aquí con 30 páginas que contiene no solo texto, sino también imágenes y gráficos. Entonces, voy a subir estos dos archivos aquí y voy a pedir lo siguiente. Con base en las figuras y tablas presentadas en estos dos artículos, compara y analiza las diferencias entre los algoritmos de RL en términos de sus mecanismos centrales y desempeño. Además, ¿qué limitaciones del primer algoritmo son resueltas por el segundo? Es algo bastante complejo, que exige un razonamiento profundo, donde va a interpretar no solo texto, sino también imágenes, haciendo la comparación de los dos archivos. Vamos a ver cómo le va a ir. Entonces, primero está entendiendo los documentos, empezó a razonar, luego está armando aquí el informe, y ahora empezó a entender las imágenes, incluso tomando imágenes de referencia en internet para hacer esa comparación. Vean que él logra visualizar todo lo que está en mi archivo, y listo, en unos 30 segundos me trajo aquí la respuesta. Entonces imagina si trabajas con investigaciones avanzadas, tienes documentos, archivos muy grandes y necesitas hacer comparaciones o interpretaciones, no solo del texto, sino también de las imágenes contenidas en esos archivos. Entonces puedes subir ese material aquí, activar este modo de visualización y obtener un resultado mucho más preciso. Ahora, este otro recurso aquí, comprensión de video, es sensacional. ¿Por qué? Puedes subir un video aquí y pedirle al modelo que interprete ese video. Entonces vamos, voy a activar aquí el recurso, voy a subir mi video. El video que estoy usando es este de aquí, de una persona montando un plato, alta gastronomía, enseñando cómo se hace, cuáles son los ingredientes utilizados. Entonces, básicamente es esto, un video de 46 segundos y voy a usar este prompt aquí. Quiero preparar este plato. ¿Podrías ayudarme a resumir los ingredientes que necesito separar y también informarme cuáles etapas requieren atención especial? Entonces, vamos a ver si entiende el video y me trae la respuesta. Miren, terminó aquí, puso la lista de ingredientes, cuáles son los pasos, pero lo hizo en inglés. Entonces le pedí que tradujera al portugués de Brasil y lo hizo. Claro, aquí está la traducción al portugués de Brasil. Y luego puso aquí, lista de ingredientes, componentes principales, salsa, guarniciones, pasos que requieren atención especial. Entonces, él logró entender ese video mío de 46 segundos y trajo aquí el paso a paso para que yo pueda preparar mi receta. Ahora vamos a probar el último recurso, la replicación de interfaces, que es esa función en la que tomo una captura de pantalla y le pido al nuevo modelo que clone el sitio. Entonces, esta es la captura de pantalla que voy a usar. Y luego voy a pedir lo siguiente. Por favor, ayúdame a escribir el código HTTPS, HTML de esto y a generar una versión frontend en HTML basada en la imagen proporcionada. Vamos, lo voy a enviar. Vamos a ver si logra copiarlo. Miren, está terminando de codificar aquí. Voy a dar la vista previa para visualizar. Y miren qué bien quedó. Entonces yo tenía esta imagen original aquí, tomé una captura de pantalla, le pedí que la copiara, que la clonara y me entregó este resultado aquí. Ahora si quiero, puedo mejorarlo. Miren, agregue la opción de modo oscuro y lo voy a enviar. Él va a hacer el código de nuevo, que incluso puedo copiar y llevar a otra herramienta. Listo, terminó aquí. Vamos a ver si está funcionando. Modo claro y ahora modo oscuro. Entonces, esto es interesantísimo porque puedes tomar una captura de pantalla de cualquier sitio que encuentres en internet, la traes aquí, le pides que lo clone y después vas haciendo las adecuaciones. Entonces amigos, pruébenlo. Voy a dejar todos estos enlaces bien puestos aquí en la descripción de este video. Y después regresen para decirme en los comentarios qué les pareció esta capacidad de visualización de este nuevo modelo de IA. Y entonces, ¿qué les pareció este nuevo modelo? ¿Será que esta visión más avanzada todavía hace falta en las IAs de código cerrado? Cuéntenme en los comentarios, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós.